Buenos días. Nos vamos a acomodar para comenzar este tiempo y el Señor en su gracia nos permite congregarnos. Hemos tenido un tiempo precioso de cánticos, escuchaba al pastor ahí dirigir y sin duda podemos ver también que el Señor nos usa con simplemente tener un corazón dispuesto a servirle, y hoy el Señor también me da la oportunidad de estar delante de ustedes para poder abrir las Escrituras, estudiar la palabra de Dios, dejar que sea su palabra la autoridad suprema sobre cualquier pensamiento, idea humana, y de esa manera el Señor, por medio de la palabra, por medio de la predicación y del Espíritu Santo que mora en nosotros, haga su obra y nos edifique, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, como un cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo y somos aquí la Iglesia Cristiana de Pachacamac. Y hace ya algunas semanas, 3 semanas, comenzamos el estudio del libro de Marcos. Así que me gustaría que vayan al libro de Marcos, el capítulo 2, y me gustaría ponernos en contexto. Ya hace 3 semanas el pastor Miguel estuvo enseñando del versículo 1 al versículo 15, y él nos mostraba esta idea central del pasaje en donde Marcos nos presenta en qué consiste el principio del Evangelio de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios que fue inicialmente proclamado por Juan el Bautista. Él fue acreditado por el Padre y manifestado en la persona de Jesucristo. Ahora, en esta predicación que vimos esta primera predicación de esta serie de estudios, marcó el inicio mostrándonos a la figura de Jesucristo como el sujeto principal del Evangelio. Se habló también de la autoría. El autor de este Evangelio es Marcos, también conocido como Juan Marcos. Se dijo un detalle interesante, si ustedes recordarán, él no fue un testigo ocular de la obra del ministerio del Señor Jesucristo, sino que su relato, su escrito, está ligado al testimonio y al respaldo del apóstol Pedro. También se nos habló de la estructura, y ahí he mostrado en una de estas placas la estructura general del libro. ¿Por qué es importante tener una estructura? Porque la estructura nos permite a nosotros ubicar un pasaje dentro de toda una línea general que el autor quiere, expresar, para poner en cada parte un propósito. Y del capítulo 1, del capítulo 1:1 al 8:29, está enfocado en responder a la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Sí? Y va a presentar a Cristo como el Hijo del Hombre, mostrándonos este aspecto de su humanidad, pero al mismo tiempo que Él es el Hijo de Dios, mostrando la completa divinidad de Cristo. También del capítulo 8:30 hacia el 16:8, y vamos a ver el por qué vino Jesús, o qué vino a hacer Jesús a ese mundo. Y lo va a presentar como el siervo sufriente, quien vino a morir y resucitar. Entonces, en esa primera enseñanza pudimos ver la proclamación inicial de Juan el Bautista. Él fue el que habló, el que predicaba del arrepentimiento antes de la venida del Señor Jesucristo. Y aunque eran contemporáneos, el ministerio de Juan el Bautista comenzó antes. Y él hablaba acerca de quien vendría tras él y que era más poderoso. Y vemos ahí el cumplimiento de las profecías de Isaías y Malaquías sobre Juan el Bautista, quien vendría a preparar el camino para el Señor. Luego vimos el reconocimiento del Padre hacia Jesucristo en el momento del bautismo. En el río Jordán, el Padre acredita, respalda el ministerio y dice, y lo llama su Hijo amado.
demostrando su presencia y asimismo también el rol de la Trinidad en el inicio del ministerio de Cristo. Pero luego también vemos la manifestación de Jesús como el vencedor, porque vimos que tras ser tentado en el desierto por 40 días, Jesús demuestra su victoria sobre Satanás y el mal, iniciando así su ministerio de predicación sobre el cumplimiento del tiempo y el acercamiento del reino de Dios. Y la semana pasada tuvimos nuestro culto patriótico y estuvo con nosotros nuestro hermano Patricio. ¿Y cuántos ese día escucharon la palabra de Dios y salieron sin duda confrontados, pero animados también? Porque nuestro hermano Patricio enseñaba del versículo 16 al 45, y en estos pasajes él va a mostrar, o Jesús va a demostrar que Él es el Cristo. Él es el Hijo del Hombre, por medio de tres aspectos: de su autoridad, por medio de su enseñanza y por medio de su poder. Así que durante estos 4 bloques de relatos que se presentó, van a mostrar esa autoridad y el poder de Cristo. Ahora, no quería dejar pasar por alto este detalle de la autoridad de Cristo, porque eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en el pasaje del capítulo 2. Entonces vemos ahí en esa primera parte el llamado de los primeros discípulos: Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Ellos estaban en el mar de Galilea, tuvieron el encuentro con el Señor Jesucristo y ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Luego vimos la autoridad de Jesús en Capernaum, una ciudad importantísima para el ministerio de nuestro Señor, por la ubicación geográfica y porque fue el lugar en donde el Señor realizó mucho o gran parte de su ministerio. También vimos esta necesidad de comunión con el Padre. Ustedes recordarán que en la estructura, la idea de Marcos es mostrarnos quién es Cristo. Y nos va a mostrar no solamente el poder para mandar fuera a los demonios, para establecer su autoridad, sino también nos va a mostrar este aspecto humano. Y vimos ahí en el capítulo 1, en los últimos versículos, esta necesidad de comunión, en donde Cristo separaba un tiempo, retirándose a pesar de esa agenda ocupada que tenía. Se va a orar muy de mañana a pesar que las multitudes lo buscaban. Y esto no fue un factor de distracción para que el Señor Jesús pueda tener este tiempo. Y recuerdo claramente las palabras de Patricio, quien nos decía: cuánto más nosotros tenemos esta necesidad de buscar al Señor en oración, que Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, tenía esta dependencia con su Padre. Así que, hermanos, también culminó el capítulo 1 con la sanidad de un leproso. Y esas dos, y ahí claramente podíamos ver este acto de compasión en donde Jesús va a romper las barreras de la religiosidad, ¿sí?, del legalismo que había, para poder tratar con un hombre que tenía una gran necesidad. Pero esta gran necesidad no solamente era algo externo, sino que tenía que ver con el corazón. Y encontramos ahora en el capítulo 2, es el capítulo que vamos a estar viendo el día de hoy, así que yo les voy a pedir que abran sus Biblias, si ya están ahí, que me puedan seguir con la lectura, y nos vamos a poner de pie. Y vamos a orar, vamos a leer y orar, y continuamos con el estudio de Marcos, ¿sí? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera: yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, y terminamos el versículo 28 leyéndolo todos juntos. Comienzo yo. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se acordaron muchos de manera que ya no cabían aún a la puerta y se predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, se subieron en el lecho de donde estaba, y haciendo la lectura bajaron en el lecho y trascendían al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban indignados
algunos de los escribas, los cuales se agradaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que hablaba de esa manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué hablas así con tus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado con los fondos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose me siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas aparecieron pidiendo de comer con los publicanos y los pecadores, y dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los del fariseo se reinaban y vieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los del fariseo ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero el día como el esposo será revelado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. El vino nuevo en odres nuevos se hará. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, a sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué recibir el día de reposo lo que yo necesito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban? Como yo era mi verdad, un sacerdote, y mi parte de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y a los que estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo todos. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre Celestial, te queremos dar la gloria y honra a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tú puedas guiar este tiempo de la predicación y que sea tu palabra expuesta con fidelidad, Señor, de tal modo que nuestros corazones sean edificados, animados, consolados y confrontados, Señor. Padre, dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Y claramente vamos a ver en ese pasaje, es un pasaje que tiene 28 versículos. Y este pasaje lo he estructurado muy parecido, es igual, idéntico a lo que muchos de ustedes tienen en sus Biblias.
Porque si bien hay 4 relatos, hay 4 episodios, momentos en los que Marcos intencionalmente los ha colocado, porque lo que quiere establecer es mostrarnos la autoridad suprema de Cristo, la autoridad manifestada de Cristo, pero lo vamos a ver en distintos aspectos. Entonces, este pasaje que hemos leído, el pasaje de Marcos capítulo 2, Cristo revela su autoridad al perdonar los pecados de un paralítico y sanarlo completamente. A pesar de la oposición de los religiosos, el Señor continúa su ministerio, llamando a hombres pecadores al arrepentimiento, así como lo hace con Leví, demostrando que su autoridad se extiende a llamar a los pecadores y no a aquellos que se ven justos a sí mismos. El mensaje que ofrecía Cristo no tenía compatibilidad con el sistema religioso de los escribas y de los fariseos. Así que Cristo advierte que la libertad del Evangelio es incompatible con la rigidez de los ritos externos y las tradiciones humanas. Finalmente, al declararse Señor del sábado, del día de reposo, Jesús establece que la misericordia y la necesidad humana tienen prioridad absoluta sobre las tradiciones humanas. Y esto es un resumen, una idea general de lo que trata este capítulo el capítulo 2. Pero lo que vamos a ver, para los que están tomando apuntes, vamos a ver el primer punto. El título es la autoridad de Cristo manifestada, pero en este primer punto vamos a ver la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Y vamos a ver los 12 primeros versículos que ya lo hemos leído juntos. Y este pasaje, obviamente, hacer una narrativa nos va a mostrar esa característica que tenemos para las historias narrativas que aparecen en las Escrituras. En primer lugar, vamos a ver una introducción. Los primeros versículos nos van a mostrar a Jesús entrando en Capernaum. Él predica la palabra. Recuerden que la semana pasada nos había mostrado eso, el pastor Patricio, que lo que vino a hacer el Señor Jesús es, Él predicaba la palabra, Él enseñaba, aprovechaba las oportunidades para hablar acerca del arrepentimiento, del reino que Él había venido a establecer. Entonces, y vemos, un paralítico es traído por 4 personas hacia donde estaba Jesús. Pero luego hay una situación que va a aparecer, porque si bien los amigos llegan hasta ese lugar y se van a encontrar con una barrera, y una barrera humana, literal, porque ellos no podían trasladar a este hombre hacia donde estaba Jesús, porque era una casa que estaba llena de personas, incluso hasta la parte de la puerta, lo dice la Escritura con claridad. Entonces, ellos buscan la manera de poder ingresan por el techo de la casa y de pronto ponen al hombre frente a Cristo. Ahora uno se queda asombrado de lo peculiar de esta historia, de cómo se lleva a cabo eso. Puede parecer irrisorio un poco cómo se dio ese momento. Imagínense el Señor Jesús predicando y de pronto ve que del techo comienza a caer cosas. Tal vez yo, si estuviese en ese lugar y sin entender todo, tal vez me preocuparía, no estaría pensando o ya mandaría por favor que esas personas dejen de hacer eso. Pero el Señor Jesús no hace nada. Y luego vemos que al ver la fe de ellos, le perdona los pecados. Y eso es llamativo. Ahora estoy dando un panorama general de esta historia, porque lo que quiero mostrarte es que hay como toda historia, tiene una introducción, luego va a haber un momento tenso por la oposición que hay por parte de los religiosos, los escribas que estaban en ese lugar. Ahora quiero que prestes atención en estos primeros 12 versículos, es que este pasaje también aparece en otros, por ejemplo en Mateo capítulo 9 y en Lucas capítulo 5 va a aparecer esta misma historia. Ahora, siguiendo la idea central que se nos propuso en el pasaje o en la predicación anterior,
vemos a Marcos registrando los eventos en los que el Señor Jesucristo va a demostrar con evidencias claras que Él era el Hijo de Dios, quien había venido para cumplir la voluntad de su Padre. Ahora, el pasaje nos lleva a una ciudad, porque dice en el versículo 1, entrando Jesús otra vez en Capernaum. Ahora, en Mateo capítulo 9, que es un pasaje paralelo, nos va a mostrar que, y va a decirle, esa era su ciudad. Ahora, ¿esto debido a qué? Debido a la importancia que tenía para Cristo ese lugar en el desarrollo de su ministerio. Al ser esta una ciudad comercial y ubicada estratégicamente, sirvió para que el mensaje, aún lo que el Señor predicaba, pueda extenderse. Y recuerden, ya en el pasaje anterior habíamos visto esta fama de Cristo crecer. Mucha gente le seguía, venía a Él poniendo a los enfermos, los endemoniados. Sin embargo, vemos que su misión y el propósito para el cual Él había venido no cambiaba. Y lo dice ahí en el versículo número 2 al finalizar. Y dice, y les predicaba la palabra. Ahora bien, si bien es cierto, en la sociedad en la que estaba Jesús, en el pueblo judío, experimentaba una fuerte necesidad, digámoslo, una necesidad social. Ellos estaban viviendo bajo el gobierno del Imperio Romano. Probablemente había problemas relacionados con espíritus inmundos, gente que sufría a causa de estas acechanzas de Satanás. La enfermedad estaba latente también, problemas económicos como puede suceder en cualquier otra situación. Pero vamos a ver que Cristo se centra en este pasaje, específicamente lo vamos a ver de una manera clara, en traer solución no a problemas externos, no a situaciones que tengan que ver con la vida externa del hombre. No es que Dios sea indiferente a esto, pero entiende que la prioridad cuando se trata de la vida de una persona es el corazón. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta, si podemos ir, tal vez ahí en tu lugar, en tu mente, puedas pensar en eso y mantener ahí la atención. Y quiero que te pongas a pensar en los problemas, por ejemplo, que hoy quieres que Dios te solucione. Si tuvieras que nombrar tus problemas, de los 5 problemas que quieres que Dios te solucione ahora mismo, yo no podría decir, bueno, si tuviera un mejor trabajo, podría tener más tiempo para servir al Señor. Si el Señor se encarga de restaurar mi matrimonio, mi familia, si quisiera que pudiera sanarme de esta enfermedad, no quiero tener esa dolencia más. Y uno humanamente se pone o se enfoca en esas situaciones. Ahora, el paralítico tenía una necesidad que era evidente, ¿no? Era un hombre que dependía de otros. Y claramente sus amigos o estos 4 hombres lo llevaban hacia Cristo. Era un hombre que estaba en total dependencia de los demás. Ahora, esta pregunta es importante porque lo que realmente quiere Cristo no solamente es abordar los asuntos externos, sino que Él quiere ir al corazón. Entonces, si había un momento poco propicio para acercar a un hombre a Jesús, era este momento. Porque se nos dice que la casa estaba completamente llena, al punto que ya no cabía nadie, ni aún en la puerta. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que 4 hombres trajeran consigo a un hombre que estaba postrado en una camilla, en su lecho. Entonces ellos tuvieron que subirlo al techo para luego descolgarlo y colocarlo frente al Señor Jesús. Ahora, esto llamó la atención del Señor Jesús. No solo por el modo en que lo ingresaron, sino porque pudo ver lo que había en los corazones. Porque las Escrituras dicen que al ver la fe de ellos, el Señor dijo unas palabras al paralítico. Entonces, en el versículo 5, ustedes pueden ver, pueden marcar, resaltar ahí esta frase, cuando dice, al ver Jesús, la fe de ellos.
Ahora, ¿qué tipo de fe pudo haber Jesús? Vieron que mucha gente hoy habla de la fe, hagamos todo por fe, con fe, hermano. Pero, ¿qué significa la fe? ¿Qué era esta fe? No era una fe hueca, no era una fe vacía. Esta era una fe verdadera. Y era una fe verdadera porque se hizo evidente cuando actuaron de tal modo que, sin importar los obstáculos que habían, ellos se acercaron a un hombre, lo vieron en la necesidad de que tenga un encuentro con Cristo, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra. Entonces esta fe era una fe que los llevó a actuar para que este hombre pueda tener un encuentro con Cristo. Y la historia continúa y las palabras que Jesús está pronto a decir van a despertar la indignación de quienes estaban escuchando atentos a Jesús. Y uno puede decir, ¿qué corazón tan duro? No puede gozarse en el perdón de un hombre que está postrado en su lecho, en la curación de un hombre paralítico, y se enfoca en factores que no tienen nada que ver con lo que Jesús está haciendo. Bueno, habían hombres así, y aún los hay, creo yo. La historia entonces continúa, y Jesús le va a decir esta palabra: hijo, tus pecados te son perdonados. Saben, hermanos, hasta este punto de la historia no había habido ningún hombre sobre la faz de la tierra que haya dicho o que se haya osado a decir a alguien: tus pecados te son perdonados. Ahora, la pregunta que hacen ellos, y dice en el versículo 7, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Es acaso es una realidad, es una verdad? Ellos estaban diciendo algo cierto. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese sentido ellos no estaban fallando. Pero había un problema grande, porque ellos estaban poniendo en tela de juicio que las palabras de Jesús eran verdaderas, que Él estaba blasfemando contra Dios. Entonces, hasta este punto nadie había dicho estas palabras. Ahora, los judíos, hermanos, habían sido instruidos en que el único que podía perdonar pecados era Dios. Por eso los escribas lo mencionan como tal. Y quiero que abra su Biblia ahí en Éxodo capítulo 34, del verso 6 al 7. Y vamos a ver de dónde viene esa idea. Bueno, y en Éxodo capítulo 34, del versículo 6 al 7, vamos a ver que dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Jehová mismo dijo estas palabras: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y luego continúa el pasaje hasta que dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es algo que los escribas conocían. El único que puede perdonar pecados es Dios, no hay otro. Y eso es cierto, nosotros afirmamos que esto es así. Ahora, estas fueron las propias palabras que Dios pronunció ante Moisés cuando le entregó por segunda vez las tablas de la ley. Vayan con sus Biblias a Isaías 43, 25 y mira lo que dice allí. Nuevamente, el Señor hablando en primera persona y dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, hermanos, la facultad, el poder, la autoridad de perdonar pecados le pertenece exclusivamente a Dios. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué esas palabras de Jesús afectaron tanto a lo que llevó consigo esa reacción de los escribas? Bueno, las palabras de Cristo resonaron fuertemente en el interior de los escribas. Su reacción, la reacción que vemos en ellos,
surgió en lo más profundo de sus corazones, como todo pecado, ¿no? Que nace en el corazón. Sin embargo, esto no se exteriorizó, porque ustedes van a notar en la narrativa, en el texto, que ellos acusaron a Jesús de ser un blasfemo. ¿Qué quiere decir un blasfemo? Alguien que comete una irreverencia insolente al atribuirse derechos que le pertenecen solo a Dios. O sea, ellos estaban diciendo, este hombre que está aquí, que está diciéndole a este paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿quién se cree? Si solo Dios puede perdonar. Ahora Jesús estaba pronto a responderles. Ahora ellos estaban cuestionando la deidad de Cristo. ¿Y saben lo que va a hacer Cristo? Síganme ahí en el versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ellos pensaban. Y dice lo siguiente, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y miren el versículo 8. Y dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Saben, hermanos? Mientras estos hombres cuestionaban, cavilaban en sus corazones en silencio, que Jesús tuviera el poder para perdonar los pecados del paralítico, Jesús inmediatamente les va a demostrar su omnisciencia. Que Él conoce, Él es Dios, y les va a mostrar de esta manera. Ahora, no fue necesario que estos hombres levantaran su voz, gritaran, que le dijesen, ¿quién eres tú para que perdones pecados? No, ellos en sus corazones. Y Jesús le va a mostrar su omnisciencia. Así como había visto la fe de quienes trajeron al paralítico, Jesús vio la fe de ellos. Él también pudo ver lo que había en el corazón de los escribas. ¿Qué había en el corazón de los escribas? Por la reacción podemos ver incredulidad, había dureza, había religiosidad y había una resistencia a la gracia de Dios. ¿Saben, hermanos? La confrontación de Cristo fue directa. Jesús les dijo, imagínense que estás hoy pensando, no sé qué es lo que estás pensando ahora, ¿no? ¿Cuánto va a demorar? Dice Pedro. Y de pronto que alguien voltee y te diga, ya va a terminar, no te preocupes. ¡Wow! Te quedas ahí impresionado por el poder que tiene. Bueno, nadie va a poder hacer eso, ¿no? Nadie lo va a poder hacer. Pero el Señor Jesús sí pudo hacerlo. Cuando le hace la pregunta, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Esas palabras poderosas de Cristo, esas palabras hubiesen sido suficientes para que ellos se den cuenta que estaban frente al Mesías, el Hijo de Dios que venía a instaurar su reino, a rescatarlos de la condenación. Ahora, ¿quién puede leer los pensamientos si no solo Dios, verdad? ¿Quién conoce y escudriña el corazón si no solo Dios? Así como ellos recordaban lo que decía Deuteronomio 34, ellos también tenían que haber recordado lo que decía Jeremías 17:10. Quiero que vayan ahí en sus Biblias, o si nuestro hermano Luis puede ayudarnos. Jeremías 17:10. Y mira lo que dice. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra, de sus obras. Y nos quedamos con esta primera parte. Ellos tenían que ver que el Mesías, el Hijo de Dios, tenía esta misma facultad. Él podría escudriñar la mente, lo que había en el corazón de las personas. Y Él lo había demostrado así. Ahora, hermanos, en el hebreo bíblico, esta palabra del verbo escudriñar viene o tiene este significado de explorar minuciosamente, de investigar a fondo, de buscar con diligencia. Bueno, esto es lo que hace Dios en nuestros corazones. No solamente como cuando uno hace una lectura, sí, ¿no? A la volada, sino que tiene que ver con algo que comienza a examinar minuciosamente. El Señor conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, y por esta razón Él va a mostrar Cristo, su omnisciencia. Entonces, lo que Cristo hizo precisamente fue
ver qué sucedía en el corazón de estos hombres. En el secreto más profundo, Él los expuso y los confrontó con otra pregunta. Y esa pregunta es interesante de examinarla. ¿Qué es más fácil? A ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más fácil decir a un hombre que está postrado en una cama? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y vete? Miren, veámoslo así. Desde una perspectiva humana, lo más fácil sería decirle tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque cuando uno le puede decir a alguien tus pecados te son perdonados, no hay una evidencia externa de ese perdón. Pero si él le decía, toma, levántate, toma tu lecho y vete, y él no lo hacía, si este hombre no respondía, era un farsante. Entonces es lo que va a utilizar Jesús para tratar con la oposición, es ir de menos a más. Entonces, esta confrontación que va a hacer ahora, Jesús lo que va a mostrarles es realmente que si Jesús era capaz de perdonar los pecados, de levantar a ese hombre que estaba postrado en una cama, algo que es visible, ¿cuánto más Él puede hacer con algo que para el hombre es imposible hacerlo? Entonces, de esta manera, lo más fácil era decirle al paralítico, bueno, tus pecados te son perdonados, porque no había manera de comprobarlo eso de forma inmediata. Mientras que pedirle al paralítico que se levantara y caminara, iba a exponer la verdad delante de todos. Ahora, Jesús plantea esta pregunta porque su intención era enfrentar a los escribas con una realidad visible. Jesús iba a sanar a este hombre, lo iba a hacer, sin duda alguna. Pero primero Él quería mostrarle cuál es lo más importante. Y lo importante tenía que ver con la condición de este hombre. Ahora, me encanta esta frase porque dice que Jesús hizo el milagro que podían ver para que supieran que había hecho el otro que no podían ver, que era el perdonar los pecados de ese hombre. Además, Cristo quiso priorizar la necesidad espiritual. Hermanos, muchas veces, no sé si te ha tocado esa oportunidad de encontrarte con personas que llegan con muchas situaciones en sus vidas, muchos problemas, muchas necesidades. Y uno está frente a ellos y tiene esta opción: o le predico el evangelio o abordo una situación que está pasando. Y nos quedamos pensando porque decimos, esta gente tiene una necesidad, ¿no? No sé, un hijo tiene una enfermedad muy grave y una mamá desesperada quiere que oren por su hijo. Y uno tiene que ser sensible, ¿no? No puede ser indiferente a esta situación. Pero al mismo tiempo entiende que hay una condición mayor de esta mujer, de su hijo, que es la necesidad espiritual por Cristo. Ahora, este hombre podría haber dicho lo mismo: Señor, mira ese hombre que está atendido, postrado, desamparado, en una situación tan triste. Pero el Señor Jesús tiene misericordia de ese hombre, no por lo que ve externamente, sino por lo que había en su corazón. Ahora, y eso nos pone en esta perspectiva, que nosotros no podemos solamente enfocarnos en los aspectos externos, en los problemas que suceden, que son reales, que duelen a las personas, pero que su problema mayor tiene que ver con el corazón. Y el Señor apunta a esto. Ahora, el Hijo del Hombre, hermanos, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y aquí está la declaración más importante de Jesús en este relato. Por eso el título el subtítulo de este tema, que tiene que ver con la autoridad de Jesús para perdonar pecados. ¿Sí? Porque vemos que lo que Jesús va a decir claramente, ya llegando al final de este pasaje, es que cuando Él le dice al hombre postrado, tus pecados te son perdonados, no está solamente diciendo una frase hueca, sin sentido, sino que realmente este hombre estaba pasando de muerte a vida. Y luego le va a dar la razón en el versículo 10.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y luego, el Señor es tan misericordioso. Porque miren, si la historia hubiese terminado aquí, Dios seguiría siendo misericordioso y bueno, porque ya lo salvó, ya lo perdonó. Pero el Señor extiende de su gracia. ¿Y qué le dice? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahora miren cómo se da este proceso del milagro. Porque dice, entonces Él se levantó enseguida. Hermanos, una de las características de los milagros de Jesús es que son inmediatos. No son progresivos. No es que el hombre comienza un proceso de terapia y que tiene que ir siguiendo de aquí a 3 semanas a ver si su recuperación. No, es inmediata. Y dice, toma su lecho, sale delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, evidencias claras de la autoridad de Cristo. Pero ahí en Isaías 35, 4, 6, esto que pasó hubiese sido también otra señal importante para que los que estaban presentes puedan entender, este es el Mesías. Dice así, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y qué iba a pasar cuando esté el Mesías? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y esta era una evidencia de que este hombre que había perdonado los pecados de un paralítico y que luego lo había sanado, era un hombre que venía de parte de Dios. Amados hermanos, este pasaje nos confronta con una verdad que necesitamos escuchar hoy en día. Muchas veces nosotros llegamos ante el Señor buscando que Él resuelva lo visible. Algún problema de salud, algún problema sentimental, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, circunstancias adversas. Y pasamos por alto que Él quiere sanar primeramente el corazón. Aquellos 4 hombres no se detuvieron ante los obstáculos, lo vimos al comienzo de este relato, sino que ellos llevaron a su amigo ante Jesús, y eso nos habla de una fe que actúa. Esa es otra de las cosas que podemos aprender. Una fe que no se conforma con el desear bien al otro. No te deseo lo mejor, hermano, bendiciones, sino que tiene que ver con una fe activa, una fe que actúa. ¿Cuántas veces hemos tenido en nuestro círculo a alguien paralizado que necesita de Cristo y muchas veces pensamos, no, sus prioridades son otras? Pero tenemos que tener en cuenta que esa persona también necesita de Cristo. No busquemos únicamente un milagro visible, busquemos primero la sanidad del alma. Porque solo Cristo tiene la autoridad para pronunciar estas palabras que ningún hombre puede decir. Tus pecados te son perdonados. Y ahí hay una pregunta para poder reflexionar. ¿A quién necesito llevar ante Jesús esta semana, aunque me cueste esfuerzo? ¿Estoy buscando en Dios solo soluciones externas o también sanidad para mi corazón? Y vamos a pasar de inmediato al punto B, al segundo punto, yo lo tengo aquí con letras, y es la autoridad, para los que están tomando apuntes, la autoridad de Jesús para llamar a los pecadores. Y aquí se vienen ya algunos relatos que tienen que ver con lo que va a conformar el capítulo número 2. Y esta siguiente porción de las Escrituras nos va a llevar de los versículos 13 al 17. Y en sus Biblias ustedes tienen el llamamiento de Leví. Nosotros por lo que vemos es que también aparece este relato en Mateo capítulo 9 y en Lucas 5, incluso en esta misma secuencia. Y Mateo, quien es este hombre, Leví, él va a registrar también su testimonio, cómo el Señor llegó a su vida. Pero en Marcos capítulo 2, dice, después volvió, en el versículo 13, a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía Jesús? Les enseñaba.
seguía con su ministerio de la predicación, de enseñar, de transmitir el consejo de Dios. Entonces, cuando uno hace una lectura, vamos a encontrar aspectos interesantes de la vida de Leví. Se nos va a decir que ese era un hombre cobrador de impuestos, era un publicano. Ahora, hermano, uno puede pensar en un publicano como, bueno, un hombre más, ¿no?, que trabaja para el Estado, pero no te llama. Quiero que puedas hacer este ejercicio rapidito y quiero que cuentes cuántas veces aparece la frase publicano y pecadores en este pasaje. Publicanos y pecadores, como si fuesen una categoría de un grupo. Publicanos y pecadores. ¿Se dieron cuenta cuántas veces aparece? ¿Sí? 3 veces, del versículo 13 al 17. Ahora, qué interesante esto. ¿Por qué? La intención es mostrarnos que hay en la vida de un publicano, habían características que para el judío de a pie significaba un traidor. Voy a utilizar un término y que más adelante lo voy a avalar con una verdad. Eran malditos, porque ellos habían traicionado a la nación de Israel, siendo parte del sistema corrupto que había, del gobierno que se aprovechaba de la gente, y ellos cobraban los impuestos y aún subían las tarifas con el fin de enriquecerse ilícitamente. Cuando Jesús tuvo el primer encuentro con Leví, este estaba cumpliendo sus funciones, y lo vemos así. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le dice, sígueme. Pero quiero detenerme a esto porque luego quiero que puedas entender la trascendencia del llamado de Cristo. Entonces, si solo hacemos una lectura superficial y no prestamos atención a este detalle, pensaríamos que se trata de un hombre común y corriente, un hombre pecador. Sí, es cierto, como cualquiera de los otros de la ciudad. Sin embargo, ser publicano, ser un recaudador de impuestos, como lo era Leví o Mateo, era una de las ocupaciones peores vistas y más despreciadas por el judío. Ahora, es interesante notar, en este pasaje aparece 3 veces asociados el término publicano y pecadores, y van juntos, como si se tratase de una categoría social designada para algún grupo, o sea, por alguien, para poder identificarlos. Ahora, ¿por qué eran tan mal vistos? Te voy a dar algunas de las cosas para que tengas en cuenta. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 7, versículo 49, cuando ellos hablan de estos hombres, de los publicanos y los pecadores, mira lo que dice Juan 7:49, no sé si aparece, pero Juan 7:49 dice lo siguiente: mas esa gente que no sabe la ley, maldita es. Esta era la percepción de los religiosos, de los escribas, de los fariseos, de todos aquellos que no se sometían a las interpretaciones que ellos tenían. ¿Y qué tenían que ver los publicanos? Claro, los publicanos eran vistos como traidores a la patria por servir al sistema opresor romano, y tenían fama de ser extorsionadores y corruptos. Ahora, ellos eran identificados con el grupo de los pecadores porque, bajo la óptica de los fariseos, no eran necesariamente personas con una buena moral, sino ellos se negaban a someterse a la interpretación de la ley. Por eso dice, si ellos desconocen la ley, son malditos. Ahora, ellos formaban parte del vulgo, de la gente de lo más bajo, de la categoría más baja. Y por esta razón ellos no tenían acceso a las sinagogas, no tenían una vida religiosa dentro de la sociedad. Entonces era un hombre sin esperanza, sin duda. Ahora, ambos grupos estaban excluidos del trato social y de las sinagogas. Por lo tanto, no les quedaba más remedio que relacionarse entre ellos, los publicanos y los pecadores. Por eso que más adelante, cuando va a hacer Mateo o Leví el banquete, vas a ver quiénes son sus invitados, publicanos y pecadores también. Entonces, para los líderes religiosos, ellos eran la escoria espiritual de la sociedad.
¿no? Ahora Jesús está pasando, ve a Leví y le dice que sígueme. Ahora, esas palabras resonaron también en lo más profundo del corazón de ese hombre. Aunque económicamente no tenía necesidad, porque era un hombre que tenía riquezas porque se aprovechaba de cobrar los impuestos. Él no tenía necesidad económica, pero haber sido relegado de todo el sistema religioso le impedía siquiera tener la posibilidad de tener un contacto cercano con el Mesías. No había posibilidad. O sea, si el Mesías iba a venir, no iba a estar con esa gente, ¿no? Eso era lo que pensaban muchos. Ahora, su respuesta es sorprendente, porque Marcos nos dice, y levantándose, le siguió. Es como en la ocupación que él tenía, se levanta y le sigue. Mateo también, cuando él relata su propio testimonio, dice eso, se levantó y lo siguió. Pero Lucas nos dice algo más. Lucas va a decir que dejándolo todo, se levantó y le siguió. En esta frase, dejándolo todo, se nos va a mostrar una decisión firme, hermanos, sin titubeos, para dejar atrás un estilo de vida marcado por el pecado, por la incredulidad, el amor al dinero, el abuso de poder. Entonces su vida da un giro radical porque el Señor soberano puso sus ojos sobre él, lo llamó con esa autoridad que venía demostrando. Ya lo hizo perdonando los pecados, sanando, pero esta vez también utiliza este poder para poder llamar a pecadores. Y bueno, como es un patrón constante, vamos a ver ahora la oposición. Entonces, luego de eso, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero sí sabemos que hay una fiesta, un banquete en la casa de ese hombre. Ahora, ¿quiénes conformaban esta mesa? Bueno, por lo que podemos ver, estaba Jesús, estaban los discípulos de Jesús, estaba Leví, sus amigos publicanos y otras personas que son caracterizadas por los escribas como pecadores. Esta era la mesa. Ahora, quiero que tengas mucho cuidado, porque Jesús no está ahí para poder tener, digamos, para poder avalar lo que esas personas hacen. Obviamente Jesús está ahí para poder mostrar realmente quién es Él a través de su mensaje, a través de su predicación. Ahora, la reacción de estos hombres que se encontraban, porque vieron también a Jesús comiendo con este grupo de gente. Y aquí viene la oposición. Y ahí en Marcos capítulo 2 nos dice, y los escribas, verso 16, y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Te acuerdas en el pasaje anterior? Ellos pensaban, la oposición empezó porque ellos cavilaban en sus corazones, y el Señor los confronta. Usa de su omnisciencia para poder saber lo que viene al corazón. Pero esta vez los fariseos lo que hicieron fue ir por los discípulos y le preguntaron, ¿qué es esto? ¿Que tu maestro come con los pecadores, con los publicanos? Y obviamente, al oír esto, Jesús les dijo esto: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esta última frase es contundente. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y yo cuando hacía el estudio y cuando estaba tratando de leer decía, no hubiese sido, obviamente es mi razonamiento que no tiene valor alguno, pero yo decía, no hubiese sido mejor que Jesús viniese y se juntara con la gente buena de ese tiempo, ¿no? Y juntos podrían ser un gran equipo y hacer que el evangelio llegue. Bueno, el punto es que no está hablando de personas justas en un sentido que no eran pecadoras, sino aquellos que se creían justos a sí mismos, viendo que su forma de vida, su vida religiosa podría siquiera llevarlos a tener el favor de Dios. Entonces Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Y eso es una realidad. Aquellos que están bien de salud dicen, no, ¿para qué voy a ir al hospital? ¿Para qué voy a ir a tratarme? Pero aquel que está sufriendo una dolencia, tiene alguna enfermedad,
claramente tiene la necesidad de ir a un médico. Entonces Jesús utiliza esta figura para decir: no he venido a llamar a justos, aquellos que pretendan serlo, sino a pecadores, y llamar a los pecadores para que ellos puedan vivir vidas justas por medio de Cristo. Entonces, la respuesta de Jesús fue inmediata, y Él va a utilizar esta frase que hemos leído, contundente. Y la idea es que Jesús vino a buscar a los enfermos espirituales. Él los llama al arrepentimiento. Y cuando Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, no habla de personas sin pecados, sino de aquellos que pretenden serlos. Estos justos son aquellos que pretenden serlo a través de sus propios esfuerzos, como los escribas y los fariseos. Ellos se miraban a ellos justos. Ahora, hermanos, Jesús no vino a estar con los justos porque aquellos que se autodenominaban así no querían nada con Él. Por eso vemos la constante oposición. Entonces, la misión prioritaria, principal del Señor, era acercarse a los enfermos espirituales para llamarlos al arrepentimiento. Entonces Jesús, la autoridad de Jesús, lo hemos visto en el pasaje anterior, para perdonar pecados, y ahora para llamar a los pecadores. Alguna pregunta que quería ahí colocarle para que podamos pensar, y es la siguiente: ¿recuerdo con humildad de qué me rescató Cristo, o he empezado a sentirme justo? Nuevamente, ¿recuerdo con humildad de qué me rescató Cristo, o he empezado a sentirme justo? Cuando pensamos en de dónde nos sacó el Señor, podemos ver nuestro pasado, nuestra inmundicia, y ver la gracia de Dios obrando en favor nuestra, para que nosotros podamos vivir vidas obedientes y en santidad a Él. Llegando ya a la parte final, vamos a ver este siguiente punto que tiene que ver con la autoridad de Jesús sobre el ayuno. Y estos pasajes son cortos, pero vamos a encontrar también este mismo patrón. Jesús, en una situación en específica, la oposición de los religiosos y la respuesta que Él les va a dar. Entonces, en el pasaje del 2, del 18 al 22, dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Ahora, hermanos, el tema que se va a tratar aquí es que cuestionan a Jesús porque sus discípulos no ayunaban, ¿sí? Ahora, no hay nada de malo con el ayuno. El ayuno que ellos habían establecido se había mostrado como esta fachada de justicia propia. Ya lo que veníamos hablando anteriormente, esta forma de tratar de verse justos. Entonces, existía el ayuno. El ayuno era natural para el judío. Ellos lo hacían. Es más, luego Jesús, cuando va a hablar acerca del ayuno, lo que Él va a mostrar es cómo se debe hacer el ayuno. No está invalidando, Jesús no está diciendo no más deben ayunar, pero lo que vamos a ver es la forma y la motivación que esto debe traer. Entonces, el problema del ayuno, cuando es mal practicado, tiene que ver cuando esto se presenta como una fachada de justicia propia, para demostrar ¿qué cosa? Superioridad espiritual. O, por ejemplo, ayunando ritualmente, como hacían los religiosos. Ellos ayunaban 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Entonces Jesús enseña que el ayuno no debe ser una imposición externa para aparentar santidad. ¿Saben lo que hacían cuando esas personas ayunaban? Dice que esas personas mudaban su rostro, cambiaban su semblante y salían a la calle. Entonces era fácil identificar y decir: él está haciendo ayuno. ¡Wow! ¡Qué espiritual! No está haciendo ayuno. Entonces la idea no es esa. Y el Señor Jesús luego lo va a decir: cuando ayunes,
cámbiate, límpiate, ponte bien, sigue con tu día, pero sí entendiendo por qué lo haces y cómo este tiempo lo vas a usar para poder llevar tus peticiones delante del Señor y humillar el corazón. Ahora, Jesús enseña que el ayuno no debe ser una imposición externa, hermanos, para aparentar santidad. Ahora, Él va a utilizar el contexto de una fiesta, de una boda, ¿no? Ahora, imagínense, para la cultura judía, la fiesta de la boda podría durar una semana. Entonces, mientras estaba el esposo y este matrimonio que había contraído matrimonio, imagínate que haya uno de los invitados ayunando, ¿no? Triste. Era un momento de celebración. Tenían que estar compartiendo. Algunos comentaristas señalan que esto, el tiempo de la boda, es como que todos iban a la luna de miel con los casados y estaban compartiendo con ellos, ¿no? Imagínense. No podía haber alguien ahí triste. No, tenía que mostrar alegría porque el esposo estaba presente. Y el Señor Jesús utiliza lo mismo. Yo estoy aquí. No hay necesidad de que ayunen. Pero ellos estaban pensando en este acto, digamos, hipócrita, por así decirlo. Entonces Jesús dice, la respuesta que tiene que ver con eso es: entre tanto que tienen consigo al esposo, en el versículo 19, no pueden ayunar. Pero les va a mostrar lo siguiente: vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, por ese tiempo, solamente en ese tiempo, el ayuno quedaba en una pausa, porque estaba el esposo. Pero Jesús dice que cuando el esposo sea quitado, ellos tenían que seguir ayunando. Ahora, hermano, el propósito bíblico del ayuno es necesario, hermanos. Es necesario aclarar que el ayuno no es una herramienta para manipular a Dios. Quiero comprarme tal cosa y digo, bueno, voy a ayunar para comprarme esto, para que el Señor me ayude, me lo dé más rápido. No es esa la manera. No ayunamos para ganar o manipular el favor de Dios, sino es una práctica que surge de la angustia genuina, hermanos. Y muchas veces hay cargas, hay dolor, hay personas que amas, que no conocen a Cristo, y puedes ayunar por ellos, ¿sí? O tal vez algún pecado que estás batallando, llevarlo a los pies de Cristo, decirle: Señor, esto es constante, las caídas, y hay una necesidad, y el Señor claramente va a traer fruto. Entonces el creyente se aparta de lo cotidiano para enfocarse en Dios. No hago ayuno porque, estoy gordito, voy a hacer ayuno y a ver, 2 veces a la semana, pastor, nos ponemos de ayuno. Y pensamos no es la intención del ayuno. El ayuno tiene que ver con apartar un tiempo de lo cotidiano, seguir, pero entendiendo en cuenta eso, enfocarse en Dios. Entonces Jesús anticipa que vendrán días en que el esposo será quitado, y ahí claramente tiene que ver con su crucifixión y luego su ascensión. El Señor se ha ido a preparar moradas para nosotros, y ese momento los discípulos sí iban a ayunar. Entonces aquí se reconoce que el ayuno es una práctica espiritual válida para el creyente cuando éste surge de la necesidad y el deseo de la comunión con el Señor. Y luego se va a utilizar 2 ilustraciones, hermanos, que por un tema de tiempo me gustaría tal vez ya ir concluyendo, pero hay 2 ilustraciones que va a hacer. Primero tiene que ver con el remiendo de paño nuevo. Era un pedazo de tela que se trataba de poner sobre un vestido. Entonces, la idea aquí es, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, ¿no? Para poder coserlo, porque de otra manera el mismo remiendo nuevo, ¿qué pasa? Tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y luego utiliza el odre. El odre era un envase hecho de cuero de animal, y este material era interesante porque servía para contener el vino, y cuando el vino fermentaba, pues el odre, este material también, al ser nuevo, lo que hacía era que su elasticidad permitiera que no se rompiese. Pero si utilizaban un odre viejo que ya se había secado contra el sol, le ponían el vino nuevo, ¿qué iba a pasar? El vino
iba a fermentarse, explotaba, se rompía y se perdía todo. Ahora, ¿cuál es la intención con esto? Jesús usa esas dos ilustraciones para explicar la incompatibilidad de la gracia, del evangelio que Él estaba enseñando, que Él estaba predicando, lo que Él viene a entregar con lo que los religiosos proponían como el medio para tener una vida justa delante de Dios. Todo apariencia, todo tenía que ver con lo externo. Entonces, estas ilustraciones muestran, hermanos, la incompatibilidad. No hay forma de adaptar el evangelio a un sistema religioso. No, ellos practicaban, promovían leyes, y lo vamos a ver en el siguiente pasaje, todas esas reglas humanas que habían establecido para poner carga en las personas y que pudieran vivir, no pudieran vivir en una libertad que Cristo sí les estaba ofreciendo. Entonces Jesús enseñó que su mensaje de gracia no podía ser contenido por estas estructuras religiosas tradicionales, sino que requería una recepción nueva basada en la fe y la libertad que Cristo ofrecía. Entonces, hermanos, algunas aplicaciones prácticas para nosotros es convertir nuestras prácticas espirituales como el orar, ayunar, juntarnos en oración, no como una fachada religiosa, sino como una expresión genuina de un corazón agradecido, ¿no? Los fariseos ayunaban ellos para ser vistos, para aparentar santidad. Entonces muchas veces nosotros oramos, leemos la Biblia, compartimos cosas en nuestras redes y lo hacemos por costumbre, ¿no? Por cumplir. No digo que tal vez eso sea una realidad en ustedes, pero sí los animo, nos animamos los unos a los otros para que haya una verdadera comunión con Cristo y a partir de eso poder poner en práctica nuestras disciplinas espirituales. Una pregunta ahí que quería poner: ¿mis prácticas espirituales nacen de un corazón que ama a Cristo o es algo de la costumbre ya, no? Entonces, es importante esto, hermanos. Hemos visto entonces, hasta este punto, la autoridad de Cristo, la autoridad de Jesús para perdonar pecados, para llamar a pecadores, sobre el ayuno. Y ahora vamos a pasar a este último punto, hermanos, y ya cerrando este mensaje. Del versículo 23 al 28, la autoridad de Jesús sobre el día de reposo. Este otro acontecimiento va desde el versículo 23, donde dice que aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. A ver, aquí no hay nada de malo, uno lo puede ver desde esta perspectiva, no hay nada de malo en eso. Pero Marcos es intencional al posicionar estos eventos porque va a dejar en evidencia el obrar de Cristo, pero también la oposición. Y ya hemos visto, en cada pasaje hay una oposición, hay una pregunta, algo que quieren, no hay un deseo de aprender por parte de los religiosos, sino en cuestionar. Entonces, en esta próxima escena vamos a ver a los discípulos arrancando espigas en un día de reposo. Y aquí en esto último está la clave para comprender esto. Para los fariseos, que seguían reglas establecidas por hombres, hermanos, el simple hecho, presta atención a esto, de arrancar espigas en un día de reposo, para ellos implicaba un acto pecaminoso que atentaba contra la santidad de Dios. ¿Te puedes imaginar esto? Arrancar una espiga ya significaba un acto pecaminoso que atentaba contra la santidad de Dios. Ahora, ¿cómo habían llegado a este punto, hermanos? ¿Dios no les había dicho que en el día de reposo ellos no debían trabajar? ¿Esto era verdad? Bueno, vamos a ver algunos pasajes rápidamente. Pero los fariseos percibían el día de reposo a través de un sistema extremadamente rígido de normas y prohibiciones. Por ejemplo, había un mandamiento en Éxodo 28 con respecto al día de reposo, ¿no? No sé si ahí tú tienes visito. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El siguiente, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas, dice ahí, en él obra alguna, y nos va a mostrar esta parte. Ahora, esto era lo establecido por el Señor. El día de reposo fue hecho
para el hombre, para que pueda descansar de su jornada y pueda centrar ese día a poder dedicarse a las cosas del Señor. Pero, aunque la ley prohibía trabajar el sábado, los fariseos y sus maestros habían colocado una cerca a esta ley y habían aumentado reglas humanas. Para ellos no es suficiente esto. A ver, hay partes que tenemos que poner en claro para que la ciudad o el pueblo pueda vivir bien. Entonces ellos habían codificado 39 tipos de trabajos principalmente prohibidos. 39. Y esos 39 los habían subdividido. Entonces, por ejemplo, sus normas llegaban a ser extremadamente absurdas. Por ejemplo, para ellos apagar una lámpara ya era un trabajo. Coser un huevo, desatar un nudo. O sea, en lugar de ser un día de descanso, de bendición, estaban todo el tiempo pensando, a ver, ¿cuántos pasos doy? Ya es trabajo. Si paso de esto, no. Si tengo que... Entonces, imagínense, la distracción que había significado para ellos esto. Entonces, en lugar de ser un día de descanso, lo transformaron en un día pesado, ¿no? En donde el hombre era como un esclavo, que estaban todo el tiempo pensando qué es lícito, qué no es lícito. Ahora, además, ellos consideraban que sanar a alguien, por ejemplo, en un sábado estaba prohibido, a menos que su vida estuviera en peligro inmediato. Y eso es uno de lo que va a pasar después, en el capítulo 3, que solo vamos a ver para la próxima semana. Pero, ¿cómo continúa la historia? Porque los discípulos estaban arrancando las espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y aquí Jesús va a utilizar un pasaje de las Escrituras del Antiguo Testamento para confrontar esta mentira y este engaño que ellos tenían. Entonces, vamos a ver esto, lo siguiente. Los fariseos estaban obsesionados con lo que era lícito y lo que no era lícito. Ellos habían perdido de vista el propósito y el corazón de la ley de Dios. No fue dada para oprimir al hombre. No, ellos habían convertido un día de descanso en una carga de religiosidad legalista, hermanos. Arrancar la espiga era visto como realizar una cosecha. Frotar las manos, porque luego tenías que comer, era como trillar la semilla. Limpiar y comerlo era interpretado como trabajar en la preparación de alimentos. Todo reglas absurdas. Entonces, esta acusación de los fariseos se centraba en esta actividad ilícita que para ellos estaban cometiendo los discípulos, ¿no? Ahora, claramente en Mateo capítulo 12, en otro pasaje paralelo a eso, dice que los discípulos hicieron eso porque tenían hambre, hermanos, ¿no? Y que por esta razón comenzaron a sacar las espigas para poder alimentarse. Ahora, ¿había algo de malo? No, la ley permitía eso, ¿no? En Deuteronomio 23-25 daba esta autoridad. El problema era qué día lo hacían, ¿no? Eso era lo que estaban cuestionando los fariseos. Entonces Jesús va a citar la historia de David, que está en 1 Samuel 21, del 1 al 6, y es una historia que la vamos ahí si ustedes la pueden leer en casa, pero van a ver este momento, ¿no? En donde va a utilizar un precedente histórico, David. Dice, para poder demostrar que la misericordia y la necesidad humana tienen prioridad sobre el ritualismo religioso. Y claro, cuando vemos en la historia, ya en 1 Samuel, llega David para pedir algo que comer y solo habían los panes de la proposición. Y David pide para comer y de esa manera se alimenta, ¿no? Y obviamente eso estaba prohibido, pero hay una ley superior, ¿no? Que es la ley del amor. Entonces, Jesús señala que David, al sentir hambre y tener necesidad, él entró en la casa de Dios. Él comió los panes de la proposición. Según la ley, por ejemplo, estaban reservados exclusivamente para los sacerdotes. Pero hay una ley superior de preservar la vida, hermanos, y la subsistencia. Esto está por encima de una prohibición ceremonial. Entonces David no fue condenado por eso, por pasar por alto una prohibición ceremonial.
Él no fue condenado. Entonces los discípulos tampoco debían serlo por satisfacer una necesidad física arrancando espigas. Y aquí Jesús va a afirmar su autoridad sobre el día de reposo. Y le dice lo siguiente, en el versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Saben, hermanos? Jesús les va a mostrar esto y previamente, antes de hacerle esta pregunta, Él les va a decir, ¿nunca leíste? ¿No? Ahí en el versículo número 25, que lo pasé por alto. ¿Nunca leíste? ¿Qué fue confrontante para ellos? Hombres que habían estudiado las Escrituras, y el Señor le dice, ¿nunca leíste lo que pasó? Y ahí nos muestra la dureza del corazón de estos hombres, ¿no? Entonces, Jesús utiliza en esta última parte este ejemplo para concluir que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Dios instituyó el día de reposo como una bendición y un regalo para el descanso del hombre, no como para que esto le ponga peso, carga o un sistema opresivo, legaliza, que era lo que las tradiciones farisaicas lo habían convertido. Para terminar, hermanos, y solamente a modo de aplicación, el sábado fue diseñado para el bienestar del hombre, eso lo vemos en la ley. Obviamente hoy nosotros separamos el día domingo, el primer día de la semana, como hacían los apóstoles, para reunirnos como iglesia e incluso para juntarnos como iglesia, estar a disposición del Señor. No estamos esclavizados bajo reglas humanas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo con nuestras propias convicciones, ¿no? Tal vez imponiendo sobre otros cosas que nosotros, o aún sobre nosotros mismos, estándares que Dios nunca estableció, hermanos, perdiendo de vista lo que realmente importa. Lo que importa es la misericordia. Ahora, cuando dice Jesús como el Señor del sábado, nos enseña que el corazón de la ley, hermanos, siempre fue el amor, la compasión, la misericordia, y no solamente el cumplimiento de las normas de una manera fría, sin sentido. Entonces, hermanos, que nuestra fe no se convierta en un sistema de reglas que oprimen, no solamente a uno. Uno puede estar pensado y cargado de repente, siempre tenemos esta idea de que debemos orar todos los días, debemos leer las Escrituras, pero hay mucha gente que si no lee su Biblia o si no ora 2, 3, 4 veces a la semana y se siente cargado, se siente mal. Ahora, yo creo que eso debe ser, tengo que ser muy cuidadoso, porque no estoy avalando o fomentando el hecho de que vivamos nuestra vida cristiana como mejor nos plazca, porque tenemos la Escritura, la palabra de Dios, pero sin duda, muchas veces, tal vez en otros contextos, se oprime mucho a la gente con reglas de cómo tienen que vestirse, cómo tienen que hacer, qué es lo que tienen que decir, no decir. Entonces, en nuestro caso, hermanos, cuando la palabra del Señor nos muestra un principio y lo abrazamos, lo hacemos porque realmente amamos al Señor y porque queremos reflejar la santidad como iglesia, como pueblo de Cristo, pero de ninguna manera viviendo en un sistema que nos lleve o que lleve a un pueblo o a una iglesia a estar sometido en reglas creadas por hombre. Entonces, hermanos, el Señor nos dice también, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y eso es lo que tenían que hacer ellos, renunciar a su sistema religioso y entregarse a Cristo, someterse a su voluntad. Y por último, ahí tenía una pregunta final. Dice, ¿vivo mi fe como una carga religiosa o como el descanso que Cristo ofrece? Y por último, cuando pienso en mi relación con Dios ahora mismo, ¿siento alivio, siento gozo o siento presión y deuda constante? Como que nunca es suficiente, hermano. Pensemos en estas verdades.
que el capítulo 2 del Evangelio de Juan nos pueda mostrar esa autoridad de Cristo, no solamente para a los que fue escrito esta carta. Vemos que era la iglesia que estaba sufriendo persecución, sino que también a nosotros, como esto hoy nos habla y cómo nos muestra realmente la condición del hombre y también el obrar de Cristo, el obrar de Dios, en salvar, en llamar a pecadores y aún en hacer que su obra salvífica nos trae libertad de la esclavitud del pecado, nos trae libertad de la condenación eterna. Y hoy nosotros podemos como iglesia anunciar de eso y alegrarnos de eso y vivir nuestra vida cristiana en libertad, confiando en que el Señor ya pagó el precio completo y que Él solo nos ofrece de sus promesas, como cantábamos hoy al comenzar nuestro culto. Vamos a terminar orando, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor, y nos muestra nuestra condición, nos muestra cómo hemos estado conduciéndonos, Señor, y nos alienta a confiar en la autoridad suprema de Cristo, Señor, aún en medio de un mundo que rechazaba, Señor, su autoridad, rechazaba, Señor, o ponía en tela de juicio su obra. Padre Celestial, haz tu obra en esta iglesia, en cada uno de nosotros, y permítenos también poder seguir creciendo, poder seguir caminando en obediencia y en santidad y en temor a ti, teniendo a Cristo como nuestro Redentor, nuestro Salvador. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar al pastor.